Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas. Esta es la clase de español. Yo soy el licenciado Juan Flores y nuestro tema es estudiar elementos visuales de la comunicación oral. Objetivos para alcanzar en este tema: enunciar los elementos visuales de la comunicación oral. ¿Cuáles son? Listar recomendaciones para hacer un uso adecuado y efectivo de los elementos visuales en el proceso de la comunicación oral. Los contenidos conceptuales son elementos visuales o no verbales, contacto visual, gestos y expresión facial, posturas y movimientos cinésicos o kinésicos, espacios y movimientos proxémicos. Iniciamos entonces hablando o definiendo qué son los elementos visuales. Todos aquellos elementos no verbales que se refieren o que se dan durante el proceso de comunicación oral y que llevan un significado pero que no se expresan con palabras. Al decir que no son verbales, quiere decir que no se expresan con palabras. Pues bien, todos esos elementos que llevan carga semántica, que llevan una carga de significado, los vamos a llamar elementos visuales. Recuerde que durante el proceso de comunicación oral, ya sea este formal o informal, lo primero que tenemos es la apariencia, la visualización. Entonces, vamos a enunciar 4 de estos elementos y vamos a estudiar o a destacar, describir cada uno de ellos. El contacto visual, los gestos y la expresión facial, la postura y movimientos cinésicos, es decir, aquellos que tienen que ver nada más movimientos que se dan en nuestro propio cuerpo, y el espacio y el movimiento proxémico, es decir, aquel que se da en el espacio, cuando el cuerpo se desplaza de un lugar a otro. Todos estos 4 elementos son los elementos visuales a considerar cuando usted esté preparando o se disponga a dar una exposición oral o sencillamente generar una conversación de manera espontánea y casual. Contacto visual. Primer elemento. Los ojos son la única parte del organismo que tiene contacto con la otra persona con la cual estamos hablando. Ninguna otra parte de nuestro cuerpo hace contacto con la persona, solamente la vista. Dirigimos la vista y la otra persona también está atendiendo nuestra mirada. Por lo tanto, el comunicador debe reflejar entusiasmo, naturalidad, convicción de ideas por medio de la vista hacia la persona a la cual se está dirigiendo. Algunas recomendaciones para el uso del contacto visual. Mantenga contacto visual con los oyentes por lo menos, no menos de 5 segundos. De forma alterna, es decir, que tengamos contacto con los oyentes que están aquí, de repente con los que están allá, de repente con los que están más lejos, pero que este contacto visual no sea mínimo, que este contacto visual no sea esporádico, porque si se vuelve esporádico, así como una mirada de 3 segundos, repito, usted cambia de enfoque, entonces va a demostrar inseguridad, va a demostrar falta de preparación y además va a generar en las personas rechazo o la sensación de rechazo, como que no las quiere ver. Segunda recomendación, evite la mirada vaga, esa mirada que mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia un lado, pero nunca mira al público al cual se está dirigiendo. Esa mirada debe evitarse. Esos movimientos imprecisos crean inquietud en el oyente e incomodidad y además se siente ignorado. Tercera recomendación, observe a toda la concurrencia, no se detenga únicamente en el mismo grupo de oyentes. A veces tenemos la tendencia de ver nada más a los que tenemos al frente o a los que más nos están escuchando. En el salón de clases, por ejemplo, ocurre eso, que sabemos que hay unas personas que siempre prestan más atención. Entonces, damos la clase a esas personas y nos olvidamos del resto. Un buen orador, un buen comunicador oral, sabe dirigirse a todo el grupo de personas con las cuales está interrelacionando. Seguimos con las recomendaciones del contacto visual. No parpadee lentamente por más de 3 segundos. Cuando esté hablando, no cierre los ojos por más de 3 segundos, porque eso da la sensación de que usted no quiere ver lo que está ocurriendo y la gente pierde la atención.
Mantenga el contacto visual con quien conversa, sobre todo cuando esta conversación se desarrolla en una entrevista, en un diálogo, en un foro, en la televisión. Es muy recurrente y de muy mal gusto ver a comunicadores sociales como los periodistas que están frente a la cámara y cuando están dirigiéndose al colega o a la persona invitada con la cual están conversando, se dirigen a la cámara. Es una falta de cortesía para la persona con la que está hablando y es de muy mal gusto. Causa una mala impresión, causa incluso confusión en el oyente. Gestos y expresión facial. Segundo aspecto, los movimientos del rostro o gestos son los elementos visuales de mayor impacto, es lo que causa la primera impresión. Ven a la persona, a la cara, al rostro. El comunicador debe desarrollar todas sus habilidades para apoyar un mensaje efectivo. Se recomienda lo siguiente: tenga vitalidad, refleje energía a través de los gestos, de la gesticulación, de las miradas, de sus expresiones faciales. Conozca sus gestos nerviosos, por ejemplo, el hecho de tocarse el pelo, de tomarse las manos, de llevar las manos al bolsillo. Todos esos vicios que tenemos con nuestro cuerpo, que tenemos también en nuestro rostro, que debemos superar. En la medida que tengamos conciencia de ellos, vamos también a aprender a evitarlos. No exagere. La exageración en los gestos así extraños, raros, son útiles cuando se hace un discurso en espacios abiertos, pero en espacios cerrados, en espacios comunes, la exageración no es apropiada, no es adecuada porque se ve falso. Y mantenga siempre una expresión cordial y, de ser posible, sonría. Si el discurso lo permite, si el tema del discurso puede generar la sonrisa, pues sonría. Pero ojo, evítese la sonrisa falsa, porque la sonrisa falsa es percibida como una mueca y como un gesto también de mal gusto y de falta de sinceridad. Posturas y movimientos cinésicos. Se refiere a la postura del cuerpo. La postura es la posición física que adopta el cuerpo cuando estamos dando un discurso y se relaciona mucho con la condición, el estado de ánimo, la emotividad, y es un reflejo de ese estado. Cuando uno utiliza el cuerpo en una situación formal, es importante tener conciencia de cómo se está utilizando. Las recomendaciones son las siguientes: manténgase erguido o erguida con naturalidad, no se vea extremadamente rígido como si fuera en una posición militar, ni tampoco demuestre flojera, desgano, porque eso genera lo mismo en las personas. Si usted está tenso, la persona que está oyendo también tendrá tensión. Si usted está con desgano, con flojera, con una descomposición corporal en el sentido de la postura, entonces generará también la misma actitud en las personas. Ya empezarán a sentarse de mala gana y a escuchar de muy mala gana. No descuide la parte inferior de su cuerpo. Muchas personas tienden a llevar de la cintura hacia arriba y tener conciencia de cómo usan las manos. Sobre todo esto puede ocurrir cuando están sentados, porque hay circunstancias en que se hacen exposiciones orales sentados en un escritorio. Entonces, de la cintura para arriba se ve una persona muy formal, pero luego vemos en las piernas, en los pies, que los tiene cruzados, que se está moviendo, que está temblando, que empieza a jugar con los tobillos y la planta de los pies. Todas esas circunstancias que a veces se hacen inconscientemente, pero que crea en el espectador pues aquella sensación de inseguridad, de nerviosismo y de falta de formalidad. Muévase sin exageración, ya lo habíamos mencionado en la parte anterior, sin exagerar, al menos que sea necesario, que ahora vamos a ver que en algún momento sí lo es. Dé significado y congruencia a sus movimientos. Cada movimiento que usted hace debe tener conciencia de por qué lo hace. Si levanta la mano, si hace el silencio, si cierra los puños, si abre los brazos, si se muestra enérgico hacia el público, si se va a alejar de él. Todos estos movimientos deben tener una significación en el marco del discurso que usted está dando. Obsérvese y autoevalúese. Obviamente no se puede observar a sí mismo, pero es un ejercicio mental que se practica mucho en el mundo del teatro. Para que el actor o la actriz conozca su cuerpo, hace el ejercicio mental de salir, entre comillas, y visualizarse. Un buen ejercicio también es reconocerse como silueta, tal y como aparece en la imagen, porque una silueta, sin necesidad de ver los detalles, de ver los rostros, el tipo de vestuario que anda, nos da la sensación de cuál es la actitud que tiene. Entonces, si una silueta se reconoce,
estamos llevando una buena expresión corporal. Si nosotros dirigimos el brazo hacia allá y no hacia acá va a perder mucho, va a perder mucha expresividad. Hay que reconocer este movimiento y otros que le permitan la condición en la que usted, el espacio donde usted se encuentre. El espacio proxémico se refiere a la forma en que un comunicador se desplaza a través del espacio. Esto tiene que ver con el escenario donde se encuentra dando el discurso. Cuanto mayor es la distancia, hay más ritualidad. Es decir, en una conversación espontánea, pues es más natural, más espontáneo, como lo decíamos, no hay mucha rigidez. Pero cuando estamos en discursos amplios, se recomienda lo siguiente. Si está en espacios cuadrados, es importante que pueda, y rectangulares, es importante que pueda ver no solo lo que tiene al frente, sino lo que tiene en los extremos y los que tiene atrás, haciendo movimientos de un extremo al otro de manera intercalada. En espacios circulares, a veces ocurre que hay foros como el que aparece en el modelo, que son circulares. Entonces, el orador tiene que estar consciente que debe hablar para todos los lados, incluyendo para los que tiene atrás. No olvidar a las personas que le están escuchando a sus espaldas. Cuando nos encontramos en espacios abiertos, lo mencionamos hace un rato, como en una plaza, en un parque central, donde suelen darse, por ejemplo, mítines políticos, entonces es importante exagerar los movimientos. Y cuando estamos en espacios cerrados como un salón comunal o un aula, entonces es necesario moderar los movimientos y los gestos. Cerramos esta participación con este pensamiento, que es un proverbio chino. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que tu silencio. Muchas gracias por su atención y vamos a revisar los objetivos alcanzados. Enunciamos los elementos visuales de la comunicación oral. Listamos recomendaciones para hacer un adecuado y efectivo uso de los elementos visuales en la comunicación oral. Los contenidos que revisamos o que aprendimos fueron elementos visuales o no verbales, que son el contacto visual, gestos y expresión facial, posturas y movimientos cinésicos y espacios y movimientos proxémicos. Gracias.